Moncloa avanza en su plan para regular, y entiéndase por regular como limitar, la información con la creación de un registro estatal de medios de comunicación. Así lo ha decidido el Consejo de Ministros de este martes con la aprobación del anteproyecto de ley. Una norma que, según el Ejecutivo, busca garantizar la transparencia en la financiación de los medios y combatir la desinformación. En otros ojos, una estrategia de control informativo sin precedentes en la democracia. Este registro será gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tendrá acceso a la estructura de propiedad de los medios y a los fondos públicos que estos reciben, especialmente los procedentes de la publicidad institucional. En la práctica, esto va a permitir al Gobierno conocer con precisión qué medios dependen en mayor o menor medida de esas administraciones públicas. La medida, incluida en el Plan de Acción por la Democracia, anunciado por Pedro Sánchez tras su periodo de reflexión, se inspira en esa crisis política de abril de 2024, cuando el presidente denunció una supuesta campaña de pseudomedios en su contra después de esa apertura de una investigación judicial sobre su esposa Begoña Gómez. Desde entonces, el PSOE ha puesto el foco en la financiación de algunos medios digitales que, a su juicio, reciben publicidad de gobiernos autonómicos. Un argumento que ahora se traduce en una ley que amplía notablemente la supervisión sobre la prensa. Pero el control no se va a limitar a los medios de comunicación tradicionales. También va a tener competencias para regular los contenidos de las plataformas digitales, con sanciones económicas a todos aquellos que difundan información considerada inapropiada. Además, las grandes compañías tecnológicas deberán establecer mecanismos de denuncia y dar una mayor transparencia sobre sus algoritmos y publicidad. Un movimiento que recuerda a los intentos de Bruselas por regular la actividad de las redes sociales, pero con una peculiaridad. En este caso va a ser el Gobierno de España el que ostente el control. Las infracciones leves van a comenzar en los 30.000 euros, una presión económica que podría asfixiar a los medios de comunicación más pequeños si no cumplen con los requisitos exigidos por esta nueva norma. La medida ha sido defendida con insistencia por el ministro Óscar López, que asegura que se trata de una ley que propicia un entorno digital seguro, predecible, plural y fiable. Sin embargo, el paralelismo con el control informativo de regímenes autoritarios es evidente. Desde Moncloa insisten en que la norma cumple con la legislación europea y que su único objetivo es el de garantizar la pluralidad informativa. Sus detractores ven en ella un mecanismo de presión para controlar a los medios críticos. Lo cierto es que con este anteproyecto el Gobierno se reserva un poder sin precedentes sobre la información, y sabiendo cómo funcionan las cosas, nuestra experiencia nos dice que estamos ante un arma de censura encubierta. Hoy es día 26 de febrero, arrancamos aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Alejandro y San Porfirio. Muchísimos asuntos encima de la mesa. Ya les adelanto que en apenas unos minutos nos acompañará aquí Samuel Vázquez, el portavoz de Vox en materia de inmigración e inseguridad, para analizar todo lo que está sucediendo ya no solo en nuestro país, sino también en Europa, especialmente en Alemania, justo después de que lo que les contábamos en el día de ayer, que se iba a cerrar todas las fronteras a la inmigración ilegal, y esto no está sucediendo. No solo hablaremos de ello, no solo miraremos también, por supuesto, hacia Ucrania después de ese acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos sobre la explotación de los recursos naturales, sino también de la polémica acerca de la condonación de la deuda, horas previas además de que se produzca esa reunión del Consejo de Política Fiscal. Se lo contaremos aquí, así que quédense con nosotros en estas 2 horas en Dando Caña, en las que saludamos ya a los invitados que nos acompañan esta mañana. Es un placer volver a saludar aquí de nuevo a Carlos Perro de Pinic. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Buenos días, Unai. Buenos días, Pablo. Al equipo técnico y a la gente que está detrás de las cámaras animándonos a dar caña. Nos acompaña, como bien decía Carlos Unai Cano, muy buenos días. Hablaremos luego de esa exclusiva que publicas en La Gaceta, que le vas a portada de cómo, cómo está actuando Alemania ya. En fin. Y también nos acompaña Pablo Pose. Muy buenos días. La actualidad del día nos lleva al Congreso de los Diputados. Allí a las 9 de la mañana ha comenzado la sesión de control al Gobierno, con todos estos asuntos, los grandes asuntos del día, encima de la mesa. El primer cara a cara lo protagonizaba Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. ¿Cree que su coalición de gobierno, formada por nacionalistas, separatistas, comunistas y Sortu Bildu, es la adecuada para la situación política actual? Yo creo que sí, porque al final los resultados son los que avalan la gestión de este gobierno. Un gobierno
de Sumar y un gobierno del Partido Socialista, de coalición progresista, como usted bien ha dicho. ¿Usted cree que las frases insultantes contra el Partido Popular es hacer política internacional? ¿O esto consiste en quién es más enemigo y más amigo del presidente Trump? Mire, ninguna de estas dos posturas tiene sentido de Estado ni altura para defender a nuestro país. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría, piénseselo mejor. El hemiciclo también ha dedicado un largo aplauso a Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, esta misma mañana, en la que es su última intervención en el Congreso de los Diputados. De hecho, ha aprovechado esta última pregunta en la sesión de control al Gobierno para lanzar su última petición, la de reformar la Ley de Secretos Oficiales en esta misma legislatura. En la foto de París, en aquella mesa, usted estaba sentado significativamente entre Macron y Stemmer. No era un sitio cualquiera. Y eso exige compromisos y liderazgo, si verdaderamente se ve usted ahí. Yo no le voy a criticar, antes al contrario, el gesto que ha tenido con Ucrania del compromiso para los próximos 10 años. Yo creo que los tres ejes de la política exterior española se podrían resumir en tres ideas. Primero, europeísmo. Segundo, multilateralismo. Y tercero, defensa del derecho internacional y particularmente del derecho internacional humanitario. Y por lo tanto le pido por enésima vez que se cambie la Ley de Secretos Oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad. No es de recibo que continuemos con una ley franquista. Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Es verdad que las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero creo que el Partido Nacionalista Vasco gana un extraordinario presidente de la organización. Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y desde luego cuente en que esta legislatura vamos a modificar la Ley de Secretos Oficiales. El otro rifirrafe de la mañana que ha protagonizado Pedro Sánchez, y tras el que inmediatamente después ha abandonado su asiento en el Congreso de los Diputados, ha sido con Ione Belarra. La secretaria general de Podemos ha acusado a Sánchez de encabezar un gobierno débil que no atiende las políticas sociales. ¿Piensa el Gobierno abordar alguna de las transformaciones sociales, políticas y económicas que necesita nuestro país? Señoría, yo creo que lo estamos haciendo. Hoy precisamente se firma un pacto muy importante entre la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha, que es la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. La excusa de Junts se agota. Tiene usted un gobierno débil, un gobierno que no gobierna, un gobierno incapaz de aprobar presupuestos generales del Estado. Le pido, presidente, que mire a Alemania y que vea lo que pasa cuando un gobierno no sigue el rumbo que tiene que seguir. Usted va a ser el único responsable de que entren los fascistas en Moncloa. Muchas gracias. Compartimos solamente un análisis. Bueno, eso de que estoy muy cómodo, en fin, es muy relativo, señoría. Lo que sí que le diré es que compartimos el análisis de que todavía queda muchísima tarea por hacer y por eso está este gobierno trabajando. Durante esta intervención de Ione Belarra, a ninguno se nos ha pasado esta imagen que van a ver. No la de la secretaria general de Podemos hablando, sino la del diputado de Vox desde atrás enseñando la foto de Juan Carlos Monedero, un momento en el que se ha conocido esas acusaciones de presunto acoso sexual a diferentes mujeres que Podemos habría tapado bajo la lamentable excusa de que esas víctimas no querían salir dentro del debate público. Bueno, en el día de ayer la jornada también fue bastante tensa. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista volvió a sufrir una derrota parlamentaria en la Cámara Baja con la ley del suelo. De hecho, ya tanto el Partido Socialista como el PNV habían acordado esa norma, pero todos veíamos ya como tanto el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo como el resto de socios, como también incluso hasta el Bloque Nacionalista Gallego, no iban a dar su voto favorable. De hecho, el Bloque Nacionalista Gallego se
se abstuvo y el resto de socios parlamentarios, como los de Sumar, votaron en contra. Otro de los grandes temas de esta misma mañana que ha sobrevolado la Cámara Baja ha sido esa condonación de la deuda después de una semana en la que hemos visto cómo inicialmente daba el paso el propio Oriol Junqueras para anunciar esa quita de deuda a Cataluña y que la propia María Jesús Montero luego intentaba camuflar con que el Estado iba a asumir esos 83.000 millones de euros de deuda que las comunidades del Partido Popular no están a favor de aprobar. Octubre de 2023. El Gobierno niega la quita de deuda a Cataluña. Es entonces María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quien acusa al Partido Popular de esparcir bulos. Sabe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varios días alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar. Oiga, es que eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Días más tarde el Ejecutivo anunciaba así su acuerdo con Esquerra. Todo para investir a Sánchez bajo el pretexto de buscar una solución al conflicto político catalán. En el texto se recogía que el Estado perdonaría a la Generalitat de Cataluña 15.000 millones de euros de deuda. Ahora ya sabemos que la cifra asciende a los 17.000. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, lo achaca a una trampa porque todos los españoles van a tener que pagar. Primero, es una trampa. En segundo, es injusta. Es una trampa, ¿por qué? Porque no se condona nada. Por tanto, la deuda no se condona, la deuda se trasvasa de un lugar a otro lugar. La deuda que tienen ustedes como madrileños, ahora la tendrán ustedes también como españoles. En Esquerra se defienden. Para el Partido Popular es muy fácil hacer declaraciones altisonantes porque sabe que se aprobará igualmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se aprobará porque el gobierno español en dicho Consejo tiene la mitad de los votos y por lo tanto con el apoyo de una sola comunidad autónoma la medida será aprobada. Por lo tanto el PP se puede permitir el lujo de decir que está en contra porque sabe que se va a aprobar igualmente. La titular de Hacienda ha asegurado que la quita de la deuda beneficiaría por igual al resto de autonomías, pero todas en el Partido Popular se niegan. Al menos 3 comunidades, Andalucía, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, se han abierto a discutir los términos sobre la condonación de la deuda, todos en su mayoría ligados a una mejora del sistema de financiación. Lo que sí que es cierto es que ninguna de las autonomías en las que gobierna el PP se ha mostrado favorable a que el hecho de que condonar la deuda a Cataluña, así como a todas las demás, traiga consigo una subida de impuestos. Y todo para poder compensar precisamente la quita a Cataluña. Bueno, por el momento el Partido Popular se mantiene firme, Pablo, en esa negativa que al final también hemos estado analizando durante todos estos días, como la deuda no desaparece por arte de magia, como intenta vender María Jesús Montero, sino lo único que hace es que finalmente cambie de manos. Claro. Hombre, a mí me gustaría que el Gobierno no tratase a la gente como si fuésemos idiotas, que es lo que están haciendo básicamente. Es decir, el símil que ponían, ¿no?, con la hipoteca. Es decir, tú tienes una hipoteca y tu padre, por ejemplo, yo haría el ejemplo no con el gobierno, sino como que tu padre y tu madre te ayudan, te quitan una parte y parece ser que no tienen que pagarlo tus padres. Hombre, yo creo que la gente es perfectamente consciente, la gente todos los meses tiene que pagar sus facturas, sus hipotecas, sus letras y saben perfectamente cómo funciona. Entonces justo han elegido un ejemplo que yo creo que, insisto, es tratar a la gente como si fuese imbécil. Lo que empezamos a ver es el chantaje, ¿no? Empezamos a ver cuáles son los pagos concretos, ya no solamente de competencias, como se están transfiriendo a Cataluña, de otro tipo de pagos distintos en investigación, en ciencia, leyes que se están haciendo a medida de Cataluña para ciertas cosas concretas, sino dinero contante y sonante que se va directamente a dar a Cataluña para que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Entonces lo empezamos a ver, 17.000 millones de euros dicen, ahora dicen que es una condonación total de 83.000, que aún así vamos a tener que pagar todos los españoles. Y me hace gracia una cosa que dice la ministra, dice... Cuando ella argumenta esto, dice, esta condonación de la deuda va a permitir que las comunidades autónomas, al tener menos deuda, se puedan financiar mejor en mercados exteriores, que es justo lo que el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid critica, que la Comunidad de Madrid hace. La Comunidad de Madrid no se endeuda con el Estado, sino que sale a mercados exteriores para financiarse con deudas mejores, para poder tener más atracción de inversión, y es precisamente lo que la Comunidad de Madrid lleva años haciendo, y digamos que hemos hecho los deberes, lo hemos hecho bien en Madrid, hemos ido a los mercados exteriores europeos, y ahora pues resulta que quieren que todo el mundo haga lo mismo cuando llevan años criticando. A mí me parece que es muy hipócrita. Y una cosa más, un apunte más, a mí me gustaría saber dónde está Illa. Porque yo, desde que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña es del Partido Socialista, está completamente ninguneado.
No existe. Es decir, ahora están hablando de se va a condonar una deuda a Cataluña y ella no forma parte de la ecuación. Tenemos de portavoz a Junqueras, seguramente a Puigdemont, en Suiza, en Bruselas, donde sea, ¿no? Pero claro, me hace gracia, ¿no? O sea, el Partido Socialista tiene la presidencia de Cataluña para dejarla completamente inhábil. Una y luego Carlos. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, porque de hecho el combate, ¿no?, a nivel político que se ha dado ahora ha sido ver si esta concesión la había obtenido más la vía de Junts o la de Esquerra Republicana. No ha habido ningún tipo de pronunciamiento por parte de Salvador Illa, y muchas veces incluso nos olvidamos, ¿no?, que es quien está presidiendo la comunidad autónoma, porque al final quien está mandando, evidentemente, no solo en Cataluña sino en España, son los independentistas a través de sus chantajes. Al final creo que esto que estamos viendo es una transferencia al Estado que vamos a seguir pagando los españoles. Hablan de que es un 22% de condonación, lo cual ya es 2 puntos más de lo que se había prometido previamente. A mí me viene a la cabeza aquella frase de María Jesús Montero el año pasado diciendo que esto era una mentira, una invención de la derecha, lo de que se iba a condonar la deuda, que en ningún momento se había planteado. Hombre, si nos fijamos en la hemeroteca, todas estas normas y todos estos chantajes a los que han sido sometidos antes habían sido calificados como bulo, por los mismos que encima ahora quieren regular los medios de comunicación. Y ponías el ejemplo de Madrid para que la gente se haga una idea de a nivel, digamos, efectivo o a diario cómo va a afectar en el bolsillo de los ciudadanos madrileños que sí que han hecho el trabajo correctamente. Esto va a suponer en torno a 600 euros por persona, lo que van a tener que destinar para que se pueda llevar a cabo la condonación de esta deuda, que por cierto, desde Esquerra Republicana se ha apuntado a que es una deuda, es una negociación que han llevado a cabo ellos, y desde Junts también están diciendo que es suya, y ahora ya está Junts pidiendo la condonación total, que ascendería en torno a los 80.000 millones, por lo tanto, habrá que ver si cede el gobierno, porque sospechosamente Junts ya ha retirado esa moción que quería hacerle a Pedro Sánchez, entonces también podría haber detrás de esto una estrategia de dar un paso más y de después de esto que llegue la condonación total, porque ya nos hemos acostumbrado a que al final los españoles vayamos tragando con todas las medidas de este gobierno. Entonces, más allá de eso, creo que el hecho de incluir a todas las comunidades autónomas, además de por tener un poco de decoro, también es porque estaban obligados constitucionalmente, si no estarían saltándose algunos puntos trascendentales, no pueden condonar la deuda a una comunidad y al resto no, y pues habrá que ver también cuáles son las posiciones que se mantienen ahora desde el Partido Popular, ya que, por ejemplo, Moreno Bonilla sí que ha mostrado bastante entusiasmo, ya que Andalucía también podría salir beneficiada. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, que lleva años haciendo toda la labor a la que te has referido, deben estar bastante sorprendidos, porque al final es dinero que ellos van a perder y que ellos van a tener que condonar. Entonces, estamos hablando de una injusticia, se está condenando el trabajo bien hecho, y pues lo que están haciendo es desincentivar la buena gestión, que en parte es también lo que por lo que la izquierda aboga, ¿no? Siempre tienden a desincentivar a todo aquel que, llevándolo a lo terrenal, decide pues llevar a cabo un pequeño negocio, decide apostar por estas vías, y sin embargo al final es el que siempre parece que termina siendo perjudicado. A ver cómo defiende esto Óscar López en Madrid, que es la gran apuesta del Partido Socialista, porque desde luego es algo abominable que difícilmente se va a poder defender siendo el Partido Socialista. Es que el agravio es evidente, y como bien mencionaba Unai, no solo Cataluña es una de las grandes beneficiadas, sino también Andalucía, esa tierra donde María Jesús Montero aspira a tener un cargo más allá del que ostenta actualmente, pero desde luego lo que estamos es ante un incentivo, Carlos, también para los gobiernos derrochadores, aquellos que no han sabido gestionar bien su propia situación financiera y que ahora ven cómo son premiados. Así es una medida que no es ni seria, ni sana, ni justa, ni necesaria, ni beneficiosa, y en cambio es perjudicial, ¿vale? En el fondo es una gran mentira, como muy bien ha dicho Pablo, es cambiar de un vasito a otro vasito la deuda, pero la deuda sigue existiendo. La diferencia estriba que antes eran las comunidades que reciben ingresos, y también parte de los impuestos que pagamos todos, utilizan sus fondos para gestionarlos bien y devolver lo que el Estado les ha prestado. Bien, esa deuda ellos ya no van a pagarla, lo vamos a seguir pagando todos los españoles, porque sigue computando como deuda del Estado. Seguimos teniendo 1,6 billones de deuda. No es menos 83.000 euros, sigue siendo la misma, ¿vale? No está nada claro qué criterios van a seguir para ese reparto de los 83.000 millones. Y estoy casi convencido que los criterios van a ser más políticos que otra cosa. Políticos y elaborados de tal manera para que case lo que quieren conseguir, ¿vale? Para que hagan el cubo de Rubik y que todo case. Esos criterios serán bastante poco claros y obtusos
e injustos, digo una vez más. Y además es perjudicial, independientemente de lo que ya Pablo y Unai han mencionado. ¿Por qué es perjudicial? Porque esto supone quebranto para la imagen del Estado español como emisor de deuda. Comienza a sembrarse que no somos un deudor de fiar, porque perdonamos las deudas. Punto número 1. Segundo, el Estado, como tiene que seguir pagando esos 83.000 millones, si es que, como nos ha amenazado Junqueras, va a ser aprobado sí o sí, digamos los demás, lo que digamos, bien, esos 83.000 millones, una de dos. O el Estado se endeuda más para poder pagarlos, porque la deuda sigue existiendo, o sube impuestos. No hay más cáscaras, no hay más cáscaras, ¿vale? Entonces, es, como he dicho al principio, totalmente injusto y además perjudicial. Va a suponer además, si no a corto plazo, ojalá me equivoque, pero mucho me temo que no, un incremento de la prima de riesgo que tiene que pagar España, que es lo que tenemos que pagar para que los mercados, los financiadores, los inversores compren nuestra deuda pública. Se agrava más todavía, ¿por qué? Porque el Banco Central está comenzando a cerrar los grifos de la compra indiscriminada de deuda que empezó a hacer el año 2020. Luego va a ser mucho más difícil financiarnos, ¿vale? Luego, además de injusto, innecesario, insolidario, no es serio, es inmoral. Yo un apunte más, me ha hecho gracia, ¿no? La prima de riesgo hace 10 años era el tema trending topic nacional y Podemos estaba instalado en esa idea y era como el gobierno del Partido Popular aumenta la prima de riesgo en un momento de crisis brutal económica y seguramente vayamos a un camino por ahí. Decías, ¿qué criterios van a repartir esa condonación de 83.000 millones de euros? Por lo que sabemos, insisto, que Madrid tiene cero. Con el Estado. Con el Estado directamente a través del fondo de financiación tiene cero. Entonces, ahí sí que no le van a quitar nada. Insisto, porque se han hecho los deberes. Y luego, además, en la Asamblea de Madrid se va a hacer una comisión de estudio para ver el impacto que puede tener el cupo catalán en las finanzas de los madrileños y también del resto de los españoles, incluyendo seguramente también este asunto de la condonación de la deuda que se puede hacer a Cataluña, muy específica. Yo creo también que no deja de ser parte de la estrategia de negociación, por llamarlo de alguna manera, que tiene el Gobierno central con las comunidades autónomas, que lo hemos visto hace poco en universidades, cuando se hizo un programa que se llama María Goyri para contratar a profesores en las universidades. Es un mecanismo en el cual o tú sigues las pautas que yo estoy poniendo o te arruino económicamente. Entonces, claro, ahí están jugando. Decías, han metido a todas las comunidades autónomas. También es un poco decir, oye, os vais a arruinar todas, como no me hagáis caso a mí, porque Valencia, con todo lo que ha tenido Valencia en los últimos meses, viene de una crisis, o sea, una deuda acumulada, perdón, del anterior gobierno socialista, mega multimillonaria con el Estado. Y claro, le estás poniendo ahí una vía de escape, ¿no? Después de no darle las ayudas que le tienes que dar para esa reconstrucción, para ese saneamiento de la zona de Valencia, encima digo, te pongo ahí la picota, ¿no? Entonces, yo creo que la máxima de negociación es eso, o me haces caso o te arruinas, básicamente. Sí, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, esto es como si tú como padre tuvieses 7 hijos, podríamos decir el número de comunidades autónomas general, pero para hacernos una idea, y tú les dices la misma paga mensual y uno se gastase todos los primeros 5 días y los otros llegasen con el dinero que les has dado hasta el final, y sin embargo tú al que se ha gastado todo el dinero le siguieses dando durante el mes y estarías cometiendo una clara injusticia, ¿no? Respecto a los que sí que han sabido administrar ese dinero, ¿no? Sí. Entonces, al final, es una clara injusticia y lo que se está haciendo también es engañar a los españoles porque esto es una condonación que va a repercutir en todo el país, ¿no? Tú lo has mencionado, puede ser a través de una subida de impuestos, es lo más probable y al final quienes una vez más van a salir perjudicados del gobierno más progresista de la historia son las clases medias, bajas y principalmente los trabajadores que van a ver cómo les sigue subiendo la cesta de la compra y su día a día cada vez es más caro y más inasumible, ¿no? Yo también he argumentado con el mismo ejemplo del padre con los hijos, pero es aún más grave, no es que el padre les dé, es que el padre se endeuda para darles. Claro, como claro, que el padre no puede de su bolsillo, no, es que el padre se endeuda para darle, los hijos que le han prometido que va a devolver el dinero no lo hacen y el padre tiene que seguir cumpliendo con el banco o con quien sea y pagando los intereses de una deuda que no puede cobrar. Va por ahí los tiros. Lo segundo, la segunda reflexión, añadiendo a lo que estábamos hablando, es ojo con posturas tipo Moreno Bonilla. Ojo con que la oposición de repente empiece aquí hay dinero.
Ojo con eso, porque es habilísimo el presidente Sánchez en sembrar cizaña y discordia entre la supuesta oposición, a la que una vez más le falta contundencia en las formas y convicción en el fondo. Que no caigan en la trampa, porque además, fíjense, lo desvela Voz Populi esta misma mañana, que hay una trampa, la de María Jesús Montero, en este documento, que es el que la vicepresidenta y ministra de Hacienda va a poner encima de la mesa con un castigo extra, atención, para la Comunidad de Madrid. Al parecer, según este digital, la letra pequeña de este acuerdo contiene una penalización por poder financiarse en los mercados y no hacerlo a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que es precisamente a lo que acuden muchas comunidades autónomas que no pueden salir precisamente a los mercados exteriores. En fin, vamos a seguir hablando de esto, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Antes les cuento que el piloto español Pedro Acosta se ha convertido en el nuevo embajador de la marca El Pozo Alimentación. Tanto la compañía como el deportista comparten valores como el esfuerzo, la calidad y el liderazgo en sus respectivos sectores, además de su origen murciano. Acosta ha logrado importantes títulos en su carrera, como la Red Bull MotoGP en 2020 y los campeonatos del mundo de Moto 3 en 2021 y Moto 2 en 2023. Con tan solo 17 años se convirtió en el español más joven en ganar un título mundial de motociclismo de velocidad y el segundo más joven de la historia tras Loris Capirossi. En 2024 debutó en MotoGP y desde este año es piloto oficial del equipo de Red Bull. El acuerdo con el Pozo Alimentación implica que el logotipo de la marca va a aparecer en el mono de competición de Acosta y que va a colaborar en diversas acciones digitales. La empresa ha decidido respaldar la carrera del joven piloto como muestra de su compromiso con la superación y el trabajo bien hecho. Con esta incorporación, Pedro Acosta se une a otros embajadores del Pozo, como el tenista Carlos Alcaraz, la futbolista Olga Carmona, el actor José Coronado, el escritor Javier Castillo y el grupo musical Viva Suecia. La compañía sigue apostando por el apoyo al deporte, la cultura y la gastronomía a través de figuras públicas destacadas en sus ámbitos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Nuevo giro en el discurso de Feijóo, ahora en torno a la inmigración. Dice el líder de los populares que quiere sellar las fronteras y expulsar a los inmigrantes ilegales. ¿Sellar las fronteras a la inmigración ilegal? ¿Expulsar a los inmigrantes ilegales que entran en España? ¿Esto es lo que hace Trump? No, lo que hace Trump es otra cosa. Pero hace tan solo unos meses su discurso era completamente opuesto. Tanto es así que los populares votaron a favor el pasado mes de abril de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Decía su portavoz Borja Semper que había que darles una salida. Permitieron también que Vox se saliera de los gobiernos autonómicos después de mostrarse partidarios de acoger a menores inmigrantes en las comunidades gobernadas por el PP. Ahora, meses después, abogan por el discurso de Vox y quieren sellar las fronteras y expulsar a los ilegales. Bandazos de los populares a los que ya estamos más que acostumbrados. No es la primera vez que hacen suyo un discurso de Vox y los de Abascal no se han quedado callados. Critican que lo que predica Feijóo no concuerda con lo que vota su partido en el Congreso y tampoco en Bruselas. Por su parte, dice Santiago Abascal que dentro del PP hay una permanente voluntad de estafar al electorado. Un giro de guión muy similar al del homólogo de Feijóo en
Parece que estamos teniendo un problema técnico. Vamos a tratar de solucionarlo en los próximos minutos, pero como les adelantaba al principio de este programa, abrimos ahora página de inmigración e inseguridad y nadie mejor que para hablar de ello que Samuel Vázquez, el portavoz de Vox en esta materia. Muy buenas tardes, Samuel. Un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de nada, porque vamos a reflexionar no solo sobre la situación de España, de Europa en su conjunto, y nos fijaremos también en Alemania, me gustaría que viésemos unas imágenes. No podemos ver esas imágenes, luego se las mostraremos, de lo sucedido ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, pero antes me gustaría preguntarle por cómo observa la situación de España con respecto a otros países, como pueden ser Francia o Alemania, donde hemos sido testigos en estos últimos días de diferentes ataques. No solo parece que no aprendemos, sino que vamos en una dirección totalmente opuesta y a una velocidad rapidísima, ¿no? Una velocidad muy rápida. Evidentemente no estamos como Francia o Alemania o Bélgica, pero es porque nos sacan 20 años de ventaja, no es por otra cosa. La velocidad de crucero que llevamos nos invita a pensar, a poco que tengamos dos dedos de frente, que si estamos tomando exactamente las mismas estrategias que se tomaron allí, acabaremos en el mismo lugar. Acabáis de poner un vídeo, no sé de qué vídeo hablabais del Ayuntamiento de Madrid, me imagino será el diputado del PP rompiendo, que ha visto ya prácticamente todo el mundo, pero el vídeo está muy bien, porque él rompe la campaña de Vox y luego dice y cita el programa de Vox uno por uno. Fronteras seguras, inmigración legal y ordenada y no a la inmigración ilegal masiva. Es decir, el programa de Vox punto por punto. Esa campaña La Llamas Carroto, que yo protagonicé uno de los vídeos, ya expliqué claramente que no era odio a lo de fuera, es amor a lo de dentro. Tenemos el deber moral de proteger a los nuestros y dejarles un mundo mejor. Y el descontrol de fronteras no beneficia a nadie, solo a las mafias, solo a unas élites económicas. Desde luego, no a los que se mueren en el mar, eso es evidente. No a los que llegan aquí y se convierten en esclavos modernos de multinacionales, eso es evidente. No a los que caen en redes criminales, eso es evidente. Y cada uno debe posicionarse claramente en este tema, porque es un tema que no es baladí, que nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando una civilización. Entonces, el que quiera mansear en tablas, el que quiera decir el lunes una cosa y el martes otra, pues allá él. Desde luego, como portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, aquí solo van a tener un escudo de civilización. Esto es serio y hay que frenarlo ya. Precisamente están viendo todos los espectadores en sus pantallas esas imágenes de Orlando Chacón, el concejal del Partido Popular que rompía en pedazos ese folleto de Vox en el pleno donde se acusaba al partido de Santiago Abascal de ser racista, en un momento en el que además estamos comprobando cómo esa relación entre inseguridad e inmigración ilegal es un hecho. De hecho, también hemos visto cómo muchos de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país provienen de cárceles de Marruecos o con un largo historial delictivo. Sí, expertos en fenomenología criminal, como Ricardo Magaz, ya han hecho artículos científicos que demuestran el hacinamiento en las cárceles de Marruecos, cómo las abren y dónde acaban. Dónde acaban, todo el mundo sabe dónde acaban. Además, tenemos otro tipo de personas que han podido participar en guerras, que han podido participar en asesinatos, en violaciones. Nada más llegar a nuestra frontera, rompen el pasaporte, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen. Ese descontrol es la muerte para un país, es un suicidio para un país. Entonces, efectivamente, si ya tenemos modelo comparado, si ya sabemos lo que pasó en otros sitios, no entiendo que no seamos claros en esta postura. La inmigración es una cosa, gente que llega, maleta, cartilla sanitaria, pasaporte, vamos a mejorar este país todos juntos. Si es así, me da igual el color de tu piel. Lo que tenemos ahora no es eso. Lo que España vive desde hace 5 o 6 años no es eso, es lo mismo que vivió Francia hace 20, 25 y Suecia hace 10 o 15. Esto ya lo sabe todo el mundo. Y antes hablabas del discurso. Los asesores de PP y PSOE ya saben que tenemos razón. Todos los partidos de izquierdas europeos ya han virado su discurso. En España lo único que están haciendo es ganar tiempo para ver cómo vira cada uno el suyo. Y todo el mundo sabe ya, yo esto llevo diciéndolo en las conferencias 3 años. Todos cambiarán su discurso, no cuando subían las agresiones sexuales como están subiendo desde hace años, sino cuando bajara la intención de voto. ¿Y cuál va a ser el futuro discurso? Y esto van a ser todos, desde Otegi, que ya lo ha hecho en una rueda de prensa en el País Vasco, hasta Almeida, que ya lo ha hecho en Portugal en una conferencia de no sé qué. Su discurso, para intentar tapar lo que no han hecho, es: nosotros siempre hemos estado en contra de la inmigración ilegal y de la delincuencia, pero Vox ha estado en contra de toda la inmigración. Eso es falso, tienen ustedes horas y horas mías en YouTube de conferencias, nunca jamás he relacionado la inmigración con la delincuencia, sino los procesos de inmigración ilegal desbordados, la inmigración ilegal masiva que estamos viviendo ahora. Pero algo tienen que decir, porque todos, absolutamente todos, van a tener que opinar lo mismo que Vox. Si no, la intención de voto, si miramos a otros países europeos, sabemos dónde acaba.
Muchos están mirando, eso es cierto, pero algunos parece que lo hacen por la foto. El caso más reciente es Alemania. De hecho, una Icano escribe esta misma mañana sobre ello en La Gaceta, y lo que estamos viendo son promesas muy duras durante las campañas electorales, pero una política muy laxa en la práctica. Tanto el Partido Popular Europeo como los socialdemócratas dijeron que después de las elecciones iban a cerrar las fronteras, y no solo no las han cerrado, sino que han reanudado todos esos vuelos de afganos. Bueno, eso evidentemente, cuando uno actúa no en base a principios y valores, sino en base a encuestas y a intenciones de voto, pues lo que defiendes en campaña no tiene por qué ser lo que defiendes cuando accedes al gobierno. Y esto es algo que lleva pasando en Europa y a lo que nos han acostumbrado a los europeos durante mucho tiempo. Esto no es de ahora, no es de hace un año o 2 años. Es decir, decir una cosa en la campaña, no solo sobre inmigración y seguridad, sobre economía, sobre industria, sobre cualquier cosa, y hacer exactamente lo contrario, bueno, es el manual de estilo de Pedro Sánchez, más o menos, ¿no? Todo lo que dijo en la campaña, lo contrario ha hecho durante su ejercicio de gobierno, simple y llanamente que convencer a los suyos parece ser bastante fácil, entonces él ha dicho que no mentía, que cambiaba de opinión. Bueno, si así convence a los suyos, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos más batalla por delante. Pero si te fundamentas o conviertes la política en un ejercicio de defensa de los principios y valores, y has defendido algo para que te votara la gente, porque conoces cuál es el hartazgo en las calles, en los barrios, en los pueblos, porque sabes ya que ni controlando los telediarios puedes hacer cambiar de opinión al tipo que baja a su barrio, va a la carnicería y dice: este no es mi mundo, lo siento, me han robado mi mundo, y lo siento, no pienso permitir que mis hijos vivan en este mundo. Si ni controlando los telediarios a base de dinero puedes cambiar la opinión de ese hombre, pues es evidente que cuando vas a pedirle el voto tienes que mantener un discurso. Y luego, cuando gobiernas, puedes volver a tu ser. Yo creo que más temprano que tarde, lo creo firmemente, los españoles penalizarán a aquellos que dan bandazos, a aquellos que opinan una cosa el lunes y otra el viernes, y al final, como está pasando en el mundo, Milei, Trump, Meloni, victoria de Le Pen en las elecciones, aunque todavía no gobierne, es una inercia en todo el mundo, y al final los ciudadanos dejarán y depositarán su confianza en aquellos que dicen lo mismo de lunes a domingo, sea cual sea la intención de voto de lunes a domingo, y tenga el coste que tenga defender eso que dicen. Y cuando hablamos además de esa inseguridad en los barrios, no nos referimos solo a los vecinos, porque muchas veces hemos visto cómo desde cierto ámbito de la izquierda se ha defendido, se ha levantado con mucha fuerza la bandera feminista de la lucha por las mujeres, y sin embargo estamos viendo, y los ejemplos están ahí, como muchas de esas agresiones las cometen precisamente a manos de población extranjera, incluso contra el propio colectivo LGTBI. En fin, si os parece, abrimos ya preguntas y debate en la mesa. Además, en un momento en el que, como mencionábamos, estamos viendo cómo en Europa ha sido víctima de diferentes ataques, la mayoría de ellos por parte de inmigrantes que tenían pendiente una orden de expulsión. Me gustaría que nos dierais vuestras perspectivas del asunto y también hicierais las preguntas pertinentes a Samuel Vázquez, ya que nos acompaña en esta mesa, porque desde luego parece que nuestro país no está preparado y hay un riesgo también real de ataque. De hecho, el propio Estado Islámico difundía en estas últimas horas un cartel a través de sus redes sociales donde pedía atentar directamente en las propias catedrales españolas. Unai. Sí, efectivamente, este último año, llevábamos también esta noticia ayer en Gaceta, se han producido 25 atentados en Europa, y a mí lo que más me preocupa es que mientras hay países que antes funcionaban como entrada para la inmigración ilegal, principalmente la proveniente de África, como son Italia y Grecia, ya han puesto límites, ya han puesto barreras a esto. De hecho, en Italia ya conocimos que con Meloni se redujo en 2023 un 60% la llegada de inmigrantes ilegales, se está tratando de llevar a cabo estrategias combatiendo con la justicia para poder llevarlas a cabo, y sin embargo en España todo lo contrario, se ha multiplicado un 82%, cada vez son más, y en estos momentos, según publicaba el propio Rubén Pulido en La Gaceta, el 50% de entradas a Europa se están llevando a cabo a través de España. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Abogar por todo esto, está financiando con más subvenciones que nunca a todas las ONGs dedicadas a esto. El otro día conocíamos también que se iban a destinar en torno a 120 millones para modernizar los barcos de salvamento marítimo, para fomentar estas llegadas y que se puedan hacer de una forma más segura. Al final, a mí lo que me gustaría preguntarle también a Samuel respecto a todo esto es, hemos mencionado que España ya lleva 20 años de retraso, pero seguramente
seguramente, mientras haya países europeos que ya vayan a empezar a poner barreras, el proceso para llegar a ser lo que puede ser París o lo que puede ser Berlín u otras ciudades europeas va a ser menor, ¿no? ¿Cuánto nos queda para llegar a esto? Porque parece que se está acelerando todo este proceso muchísimo, y más con Pedro Sánchez. A ver, es una evidencia. Si otros ponen remedios, si otros sí hacen su trabajo, el Mediterráneo da para lo que da. Si es que al final son 4 países, el Mediterráneo da para lo que da. Si las rutas ya están abiertas, ya están establecidas y ya están controladas por una serie de mafias criminales y están apoyadas por una serie de ONGs, que evidentemente de ONGs no tienen nada, hay que quitarles la N. ONG es organización no gubernamental. Si cobras de los diferentes gobiernos no puede ser no gubernamental. Por lo tanto, tu trabajo no tenemos por qué pensar que es altruista. Si Italia y Meloni ya hace, si Grecia ya hace, ¿dónde van a venir? Van a venir aquí. Y evidentemente el proceso no es que se vaya a acelerar, ya se está acelerando. Esto sería una labor muy fácil de combatir si los 4 países del Mediterráneo fuéramos a una, todos habláramos claro, como habla Meloni ahora, o como habla Abascal en España, todos pusiéramos freno. Esto sería... Mucha gente te dice esto, es que no se puede hacer nada. Es que, por ejemplo, los MENAs, ¿cómo los vamos a devolver si no sabemos de dónde son? Es que no queréis hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Un MENA, desde que entra en España, tiene derecho a una serie de llamadas todas las semanas y le dan un teléfono móvil. Si tienes un teléfono móvil y llama a su papá, ¿cómo me puedes decir que no sabes de dónde viene? No tienes ninguna intención, ninguna actitud, por el miedo al que dirán, a lo que te llamarán, a hacer lo que hay que hacer. Pero poder, claro que se puede. Se puede hacer lo moralmente aceptable, que es devolvérselo a sus padres y no tenerlo deambulando por nuestras calles sin oficio ni beneficio, y mucho repetir las mismas estrategias que fracasaron en Francia y en Suecia, que es hacinarlos en centros de internamiento, 90, 100, 120. Repito, no hay ningún modelo de integración en el mundo conocido que haya sido un éxito cuando concentras a los que tienes que integrar. Para integrar hay que disgregar, hay que dispersar. Si 100 personas, 100 niños, se meten en el mismo sitio, duermen, comen, desayunan y salen juntos, ¿a quién se van a integrar? Y además, todo el que sabe algo de criminología conoce lo que es el efecto Lucifer. Si tú metes a 10 chavales en una casa, en un chalet, y 8 son buenos, basta con que haya 2 lobos con personalidad más fuerte para que acaben convirtiéndose los 10 en lobos por adaptación, por mera supervivencia, por miedo, por coacción. En 6 meses con esos 2 lobos ya no tienes 2 lobos, tienes 10 lobos. España apuesta por todas las estrategias que han fracasado en Francia. Todas, una detrás de otra. Y aquí seguimos. No nos enteramos de nada, no nos queremos enterar y el tiempo se agota, cada vez es menos. Carlos. Sí. Yo me alegro que ideas que Vox lleva siglos, desde los comienzos, defendiendo, ante la incomprensión, ninguneo de todos los demás. Insulto a veces. Insultos también. Calumnia. Logren entrar en esas mentes cicateras, pequeñas, y copien descaradamente. Me parece colosal. Bien, lo que ocurre es que lo hacen con la boca chica, y no por convicción, sino movidos por el deseo de contentar a quien entiende que son votantes. El caso de Alemania es paradigmático. Este señor Merz dijo 2 cosas. Una, nunca habrá gran coalición con los socialistas. 2, cerraremos fronteras y echaremos a los inmigrantes ilegales. No han pasado ni 24 horas, como el abrazo de Sánchez con Iglesias después de las elecciones, para, bueno, no sé si se han dado un abrazo, pero deben estar a pique de hacerlo, para decir gran coalición con los socialistas, y esto de las fronteras, ni de coña. Ni de coña. Bueno, pues esa es, me temo, la forma en la que los partidos de derecha rancia convencional, ¿vale?, tratan estos temas. Los utilizan para ganar, no por convicción, ¿vale? Segunda reflexión que quería poner encima de la mesa es que España hemos tenido una posición distinta con la inmigración gracias a los compatriotas del otro lado del Atlántico. Hablan nuestro idioma, se integran, es gente estupenda, son españoles, son hispanos como somos nosotros, ¿vale? Entonces, eso hizo que tuviéramos una actitud más tolerante, cariñosa, permeable, de aceptación a quienes eran como nosotros. De eso se han beneficiado ahora todas estas huestes, ONGs, barcos de Open Arms
industrias que viven que necesitan que vengan oleadas porque viven de la subvención que consiguen para supuestamente ayudarles, colocarles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos empezado más tarde y se están beneficiando, en cambio, de la forma que mirábamos a nuestros iguales del otro lado del Atlántico, ¿no? Eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. España, por otra parte, es verdad, necesitamos mano de obra, pero mano de obra... Yo fui migrante de Estados Unidos, yo no llegué en una patera, llegué con mi familia, monté mi empresa, me establecí, pagué impuestos, etcétera, etcétera, y me volví. Es decir, se puede hacer, que nos falta mano de obra, que nos falta, montemos programas de FPO, de formación profesional, en los países, yo qué sé, de africanos, en vez de gastarlos en tonterías, y montemos escuelas para fomentar electricistas, albañiles, enfermeros, ayudantes, hagámoslo bien, hagámoslo bien, si no cuesta nada, es ponerse a ello, si hay voluntad, y lo que falta me temo que es voluntad. Disculpadme que os interrumpe, pero es que tenemos una noticia de última hora que nos llega desde París, porque la policía francesa ha batido a un hombre armado con 2 cuchillos a las afueras de París. Este hombre portaba cuchillos de grandes dimensiones, estaba en una parada de autobús, los agentes se acercaron a él, finalmente tuvieron que usar una pistola Taser para poder frenar a este individuo que se había abalanzado sobre ellos, y finalmente hubo ese tiroteo que acabamos de confirmar que ha terminado con la vida de este individuo. Y como decimos, noticia de última hora, la policía francesa, nuevo altercado en París, en Francia, con un hombre armado con 2 cuchillos a las afueras de la ciudad francesa. Bueno, pues por cuestión profesional, lo primero que quiero decir a los policías españoles, ante un atacante con filo proactivo de Taser, nada. El Taser puede fallar y te va a matar. Regla de Tueller es una regla científica, a menos de 7 metros tiene más peligro un tipo con un cuchillo que el tiempo de reacción que tienes tú para sacar tu arma. Por lo tanto, atacante proactivo con filo, siempre arma de fuego, siempre. Es el futuro y hay que educar a la gente en esto, porque nos han educado en rechazar la violencia diciéndonos que así nos convertíamos en pacíficos. Y una persona que no conoce nada de violencia no es pacífica, es inofensiva, es presa fácil. Y después de volvernos a todos inofensivos, han llenado de lobos nuestros barrios. Y ahora lo que pasa es que no sabemos defendernos. Entonces, la educación en los procesos de violencia es fundamental para poder defendernos. Y eso no nos convierte en violentos, al contrario, nos convierte en personas que sabemos controlar la violencia. Eso es como aquel que te dice, no mandes a este a boxeo a tu hijo, que se va a volver violento. No, si lo mandas a boxeo va a aprender a controlar la violencia. Luego, bueno, si ha salido bien, pues una suerte para los compañeros franceses, pero la realidad, esto lo vemos cada 2 días, esto en los años 90 habría estado 6 meses en un telediario. Hoy no está ni 5 minutos. La capacidad que tiene un solo ser humano de causar daño, si tiene intención de, es altísima, altísima, uno solo. Si nuestras fronteras son permeables a miles y miles y miles, ¿cuál va a ser el resultado? Es que no tiene, es que esto se discute, y antes hablabas tú de esto, del mensaje. El problema aquí es que ya no va de izquierdas y de derechas, ya no va de esto. Esto va de un establishment, que hay un poder establecido, que usa muchos millones, que es a nivel europeo, es multimillonario, y de aquellos que se quieran enfrentar a ese establishment. Y esto ya va solo de eso. Y cuando hablamos en clave interna de PP y PSOE, y hablamos de... Claro, es que la hegemonía que la izquierda llama cultural es lo que ha dominado España, gobernar a quien gobernara durante 40 años. Porque si tú te pliegas a entrar en su hegemonía, da igual el debate que plantees. Hay 3 grandes ejes en el siglo XXI, 3. Inmigración ilegal, ideología de género y cambio climático. Miles de millones mueven esos 3 debates, miles de millones. ¿Qué ha hecho el PP en España? Jugar en el terreno de juego de la izquierda, aceptar su hegemonía cultural. Ideología de género, sí. Ley de violencia de género, la aprobamos. Pacto de Estado contra la aprobamos. Nuestros gobiernos subvencionan con millones todo el aparato que hay alrededor de la... ¿Y para qué servían? ¿Para qué servían? Servían para proteger a la mujer, no servían para controlarla. No vayas a comisaría, vete a un espacio seguro. Y así, en función de lo que políticamente resulte bueno, a Jenny Hermoso la sacamos en todos los telediarios, a las verdaderas víctimas las escondemos. Monedero, Errejón, los catálogos de prostitución de Ábalos que pagábamos todos. Para eso servía.
Pero el Partido Popular ya ha aceptado jugar en el terreno de juego de la izquierda. Ahora puede criticar a Monedero y a Rejón, pero tú has participado de la ideología de género, el mayor enemigo de la mujer en el siglo XXI, has firmado la ley, que no ha servido para nada más que para gastar millones, has firmado el Pacto de Estado y has regado con millones desde todos tus gobiernos. Has aceptado jugar en ese terreno de juego, en cambio climático, en inmigración ilegal, en violencia de género, y así es imposible ganar, es imposible. Por alusiones, Pablo. Vamos a ello. A ver, varias reflexiones que tengo de todo lo que hemos comentado. Lo primero, Samuel, que como portavoz de Seguridad Nacional de Vox, yo entiendo que el mensaje un poco es decir que la violencia es monopolio del Estado. Ojo, que esa actuación que han hecho los compañeros policías, ¿no?, como dices, en Francia, que estará muy bien hecha seguramente, y si lo han hecho bien hecho según los protocolos, ahí está. Pero recuerdo, la violencia es monopolio del Estado. Entonces eso de que preparar a la gente, educar a la gente en la violencia para aprender a controlarla, está muy bien, donde corresponde, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es más, creo que no hay que tener ningún miedo, ninguna vergüenza, por así decirlo, en que efectivamente, cuando corresponde, en todas las formas que corresponde, el Estado ejerza la violencia en su legítimo uso. Eso no quiere decir que haya expandirlo de ninguna manera, en ninguna forma, y mucho menos, creo, juntándolo con la palabra educativo. Pero bueno... bueno, pero yo creo que... No se ha a la Feria decorado. de Educación de Barcelona y dice que hay que retirarle el ejército porque eso no es bueno para los niños. Bueno, creo que es exactamente... Bueno, Samuel, eres portavoz nacional de seguridad. Yo creo que el mensaje que he dicho es exactamente el contrario y además creo que es inequívoco. Porque estoy diciendo de quién es el monopolio de la violencia y que el Estado tiene que ejercerla en el legítimo derecho que le asiste para hacerlo. Tienen derecho a conocer los procesos de violencia y a defenderse llegado el momento. Porque el Estado no llega a todos los sitios. Ojo, yo insisto que el portavoz de seguridad de Vox Nacional esté diciendo... No está afirmando rotundamente que la violencia es monopolio del Estado. Eso solo lo has dicho tú. La violencia es monopolio del Estado, pero pues todos los ciudadanos tienen el derecho a conocer procesos de violencia y aprender a partir de ahí hilo perfectamente con lo siguiente que quiero decir, que es que creo que los mensajes tienen que ser inequívocos, todos. Entonces, da para una tertulia, efectivamente, para hablar, como estamos hablando, con calma y en seguramente ponencias o escenarios más largos en los que tengas para hablar sobre inmigración, en la que seguramente estemos de acuerdo en mucho porcentaje de lo que estás comentando, pero insisto en que creo que los mensajes tienen que ser inequívocos y se pueden diferenciar las cosas, y se pueden diferenciar los asuntos. Y cuando estamos hablando, efectivamente, de que no hay que, y creo que es el mensaje que hay que trasladar, que no hay que vincular, según lo que estás diciendo, Vox no tiene esa intención, creo que hay que demostrarlo, no se tiene que vincular la inmigración a la delincuencia. Yo estoy de acuerdo con ese mensaje. Hemos estado hablando de la inmigración que viene de Hispanoamérica. Hoy precisamente vengo de una reunión previa que he tenido con venezolanos y cubanos que tienen problemas por la situación de irregularidad que tienen. Ojo, irregularidad, no porque han venido de forma ilegal a España, sino que la propia reglamentación que tiene el Estado al no darles cobijo o asilo a los venezolanos y cubanos les deja en una situación de irregularidad que no se sabe si está claro que es lo mismo que ilegalidad. Pues ya estamos otra vez en qué lenguaje estamos hablando, en irregular, en ilegal o en inmigración en general. Yo creo que hay que ser muy preciso encima cuando se habla de estos temas. Entonces, regularizar a esas personas, por ejemplo, con las que me he reunido yo esta mañana, para que sus hijos, por ejemplo, puedan completar una formación profesional porque el Estado le está impidiendo completar su formación, porque le está obligando a cotizar a sus hijos y no pueden cotizar porque no están regularizados en España, me parece una cosa muy sensata, muy razonable, que debería ocupar a cualquier gobierno de cualquier ideología. Pero ojo, que los mensajes que se están dando, ponéis las declaraciones de Feijóo hace un momento, ¿no?, que decían que era un volantazo. Yo creo que, bueno, en este mismo plató estuve yo creo en septiembre comentando unas declaraciones de Feijóo que eran prácticamente calcadas a lo que estamos hablando. Entonces, tal giro, si lo queréis expandir a otro periodo de tiempo, quizás, pero en los últimos meses, en los últimos años y con el gobierno que tenemos ahora presente y con los problemas que estamos teniendo, creo que el mensaje está siendo claro. Y no es lo mismo, decías, los discursos van a virar en todas las ideologías o en todos los partidos. Ojo, cuidado, porque yo no creo que porque Bildu acabe diciendo las mismas palabras que pueda decir yo, estemos diciendo lo mismo. Creo que son cosas radicalmente distintas. Creo que Bildu en ningún caso jamás estará pensando o entendiendo la inmigración como la puede entender otros partidos. En concreto el Partido Popular, porque Bildu son los del ADN, Bildu son los que no quieren que la gente entre y Bildu son los que quieren cerrar el País Vasco para que nadie quiera llegar ahí. A mí me parece muy bien y celebraré, insisto, en que se llega a un consenso que evidentemente se está haciendo en todas otras partes de Europa. Meloni lo está haciendo en Italia y me parece muy razonable, proteger las fronteras,
creo que es bueno que se hable también desde ese monopolio de violencia del Estado, es decir, la frontera hay que protegerla y es el Estado y son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que tienen que hacerlo. Estaré muy de acuerdo en que todos que estemos de acuerdo en ello, ¿no? Pero no creo, ni mucho menos, que haya fuerzas ideológicas en España que cuando digan eso mismo lo estén diciendo con el mismo fondo y con la misma intencionalidad que lo pueden decir partidos como el Partido Popular. Samuel. Yo te aconsejo, mires el discurso de Almeida en Portugal y el de Otegi en el País Vasco y te darás cuenta que son lo mismo. Los dos dicen lo mismo. Otegi dice, estamos perdiendo el perfil sociológico vasco, estamos algo, sin referirse al ADN tan bruto, pero algo parecido, ¿verdad? Entonces llega el momento de que hay que frenar la inmigración ilegal, pero nosotros no somos como Vox, que están en contra de toda la inmigración, que es exactamente lo mismo. Pero porque Bildu vive de ese fantasma ideológico. Dijo lo mismo. Bildu vive instalado en una instalación ideológica muy distinta a la que puede estar el Partido Popular y la que puede estar incluso otros partidos del arco parlamentario del Congreso de Diputados. Pues entonces, y las razones son distintas. Pídele por favor a Almeida que no diga que nosotros defendemos o estamos en contra de toda la inmigración. Tú mismo me has dicho que habría que demostrarlo el partido que tenía que demostrarlo Vox. No, creo que todos, perdón, y si no matizo mis palabras, creo que todos tenemos que ser precisos. Y, por ejemplo, ponéis las imágenes del concejal que estaba rompiendo unos carteles. Yo esos carteles desconozco qué contenido tienen, ¿no? Y luego decías... mi prioridad. Y luego decías, son los folletos de Vox. Sí, pero no sé lo que pone exactamente el contenido de ese cartel. Creo que se pueden hacer propaganda, pues es propaganda política, evidentemente, como cualquier partido político que hace propaganda, creo que puede haber propaganda que puede ser no inequívoca, es decir, que puede llevar equívoco, que puede hacer esa vinculación entre la inmigración y la delincuencia, y eso puede plasmarse en un papel, aunque la intencionalidad de fondo que tú puedas estar diciendo aquí no sea la misma, y eso sí que es compatible estar en contra de una propaganda de un panfleto político con las ideas de fondo que puede tener un partido político y que se desarrollan en un programa, en unas propuestas, en lo que sea, ¿no? Okay. El cartel pone exactamente que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. La persona que rompe el cartel, que es un concejal del PP, acto seguido dice que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. Entre el dicho y el hecho hay una distancia enorme entre el discurso y lo que haces. Feijóo no sé lo que dice, sí sé lo que hace, que es pactar con el PSOE la legalización de más de medio millón de ilegales. Cuando eso sucede, el norte de África tiembla. Te lo pueden decir mis compañeros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir, baja tanta gente que la tierra tiembla. Las mafias de seres humanos brindan con champán. Brindan con champán. Entonces, lo que se dice está muy bien. Tú y yo podemos aquí mantener dos discursos muy bonitos, pero lo importante es lo que se hace. ¿Qué es lo que hacemos luego? Y duda o mensaje inequívoco que me pides, ninguno, cero. Yo soy el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox. Luego, lo que yo digo es lo que dice Vox. Yo tengo horas y horas en Internet de charlas, conferencias, comparecencias en congresos. Nunca encontrarás una frase mía que relacione inmigración con criminalidad. Nunca. Después de inmigración siempre van dos palabras. Una ilegal, dos desbordada. Puede ser masiva, desbordada, descontrolada, te dejo escoger a ti la palabra. Pero son los procesos de inmigración ilegal desbordados que estamos sufriendo los que tienen un impacto directo en el aumento de la criminalidad violenta. Y esto es un facto, porque en todos los sitios donde se han vivido esos procesos, Francia, Suecia, la criminalidad violenta ha crecido exponencialmente. El peor papel, la peor parte se la ha llevado a la mujer por el aumento de las agresiones sexuales. El mensaje yo creo que no puede ser más inequívoco y te lo está dando el portavoz nacional. Luego lo que yo opino es lo que opina Vox. No hay dudas, no hay fisuras. Si el PP, que no ha defendido este mensaje inequívoco, quiere agarrarse, es que a veces vuestros mensajes parece que están en contra de toda la inmigración, tal, entonces hará lo mismo que hizo Otegi en el País Vasco. ¿Le guste o no le guste? Ojalá pronto coincidamos en esto. Pero coincidir es asumir lo que llevamos diciendo años, porque tú mismo has dicho que eso es lo correcto. Es estar en contra de la inmigración ilegal, en contra del crimen y a favor de una serie de personas que vienen a buscar un futuro mejor con sus familias, cómo las podemos ayudar, sobre todo si son culturalmente nuestros hermanos, como son los hispanos, que no tienen nada que ver con una inmigración masiva procedente de África. No tenemos los mismos plazos, los mismos tiempos y las mismas estrategias para integrarlos a unos y a otros. Él lo decía muy bien. A un venezolano que viene de Venezuela solo tienes que darle un trabajo. Ya está. Sí, está claro. Ya está integrado. Aquí lo tenemos que dejar. Samuel Vázquez, ha sido un placer que haya estado aquí con nosotros. Un auténtico honor, de verdad.
Nos vamos a ir a una pausa de publicidad porque ya estamos fuera de tiempo, pero decirles que el Gato al Agua se traslada a Boadilla del Monte cuando el próximo 6 de marzo el programa de referencia nacional tiene una cita muy especial con todos ustedes. Nos movemos hasta esta histórica ciudad y municipio de la Comunidad de Madrid, conocida por su encanto, su cultura y vibrante vida local. Lo más importante es que queremos que formen parte de esta experiencia. Podrán seguirnos como cada noche desde la pantalla, pero también tendrán la oportunidad exclusiva de vivir este programa desde dentro. ¿Cómo pueden apuntarse? Porque ya saben que en esas cosas el aforo es limitado. Entonces tienen que enviar un correo electrónico a producciontv@eltorotv.com. Es su oportunidad para descubrir cómo se hace el Gato al Agua desde dentro, para vivir uno de los programas más emblemáticos de la televisión. Recuerden, un correo electrónico a producciontv@eltorotv.com. El aforo es limitado, no esperen demasiado. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 9 minutos de la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Antes de irnos con más asuntos del día y contarles en qué consiste ese anteproyecto de ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros acerca de los medios de comunicación, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Nos vamos a poner un poco creativos. Al menos vamos a recoger lo que intentan hacer los narcotraficantes para pasar diferentes controles de droga, porque recientemente hemos visto cómo en Colombia un narcotraficante intentó pasar la aduana hacia un vuelo hacia Ámsterdam con una peluca, como están viendo las imágenes. Pasó por el control de los rayos y la policía dijo: oye, hay un bulto, no creo que sean piojos. Pues evidentemente, y al abrirlo con unas tijeras, pues vaya, tampoco era un implante de pelo, y se pusieron 400 gramos de cocaína en diferentes dosis en la cabellera. Este narco de 40 años fue detenido, evidentemente. Al principio lo negó, pero luego, cuando le están inspeccionando el cabello, oye, pues este injerto o en Turquía no te lo han hecho, y aquí en Madrid espero que tampoco, y tuvieron que abrir un poco con la tijera, y ahí vieron pues las dosis que son, perdón, que antes me he equivocado, eran 400 dosis de cocaína valoradas en 10.000 euros, nada más y nada menos. Y entonces no tardaron en detectar este engaño, y claro, la policía estará acostumbrada a ver un poco las tretas que hacen los narcotraficantes para pasar los controles. Esto ha ocurrido en Colombia, en el aeropuerto de Cartagena, y el detenido ya tenía antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, y ahora mismo está en disposición de la Fiscalía General de la Nación, como lo llaman allí, bajo cargos de tráfico, fabricación y porte de drogas. Claro, el problema de la cocaína, y más en Colombia, está siendo muy grave. Yo creo que veamos una declaración de Petro en relación a esto. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Los últimos datos que maneja la ONU es que en 2022 cerca de 292 millones de personas consumieron cocaína. Y claro, el nivel de fabricación de la cocaína está creciendo en diferentes países. De hecho, en España es uno de los países que más se incauta droga que con dirección a Europa. Entra por diferentes puertos, por diferentes lados, que luego el destino final es diferentes países de Europa. Ámsterdam, por ejemplo, es uno de los mayores. Pero claro, después de esto ocurrido, hemos analizado un poco pues, otros métodos que usan los narcotraficantes para intentar esconder la droga. Igual de creativos, ¿no? Sí, no sé si han hecho cursillos de marketing online o para cómo llamar la atención. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo aquí en España una persona intentó, por ejemplo, pasar droga dentro de un bocadillo de jamón. Y claro, la policía, uy, qué bien huele esto, pues al abrirlo, aparte de cerdo, pues había un poquito ahí de cocaína. Además también en Ferrero Rocher, para los más golosos, la policía dijo, oye, esto es un poco raro, y el envoltorio parece que le han hecho de nuevo. Pues partieron y dentro pues había cocaína también. Y de hecho en Barcelona confiscaron 134 kilos de metanfetamina ocultos en piñas. Claro, abrieron las piñas, muchos son detectados por los perros, y en este caso
cuando se transporta tanta cantidad, pues la policía ya llama un poco la atención, las abrieron y en medio pues había diferentes dosis de cocaína. Y también se ha encontrado en España, pues en las latas, en los envases de piña en almíbar, digamos, estaba ahí dentro. Y cajas de fruta hemos visto, sillitas de bebé, que también muchos narcotraficantes utilizan a los niños para transportar. Recientemente yo vi un documental en el que una madre iba con sus 2 hijos en el aeropuerto y es muy común también ponerse cintas alrededor de todo el cuerpo con la droga pegada. Pues había utilizado a sus niños como mulas también y veían todas las piernas estaban puestas como droga, claro. Incluso los que ingeren directamente también. Muchos que hay muchos sí, casos. que la policía al menos es lo que dice que es lo más peligroso, porque una de esas bolsas que suelen estar envueltas, si explota, va directamente a los órganos y básicamente te mueres. Pero claro, la policía está acostumbrada a todas estas situaciones, pero poco a poco estamos viendo cómo creatividad no falta y los narcotraficantes intentan, sobre todo, pasar como sea dichas cantidades. Y el problema de la droga habrá que ver cuando actualice la ONU el tema del consumo, porque está avanzando mucho y sobre todo los países productores y en este caso países de Latinoamérica que llevan muchísimos años con graves problemas. Y que pensemos que estos casos son los que conocemos, los que finalmente consiguen nuestros agentes lograr interceptar y que no lleguen finalmente hacia el camino que estaba planteado, pero desde luego será una pequeñísima parte, porque ya sabemos que además mucha de la droga que viene desde Hispanoamérica y otras zonas entra en Europa a través de nuestro propio país. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Estaba el lunes viendo las noticias, diferentes medios de comunicación, un periódico, y de repente me saltó esto, una oferta que yo creo que para cualquier mortal pues dice, oye, la quiero. Pero dice, increíble oferta de empleo, 250.000 euros anuales, pero hay que soportar insultos y vejaciones. Ya entonces cuando dices, uy, igual no. Dice, me quedo solo con la primera parte, que son los 250.000 euros. Dice, una multinacional norteamericana puntera en su sector, no dice el sector, inicia su desembarco en España con una agresiva campaña de contratación. Dice, oye, el salario 250.000 euros, sí, pero no hay que quejarse. Y en el pie de la noticia dice que no hay que quejarse y se desfila la filosofía de que el cliente siempre tiene la razón, los futuros empleados deberán renunciar voluntariamente a buena parte de los derechos laborales que la legislación española ofrece al resto de trabajadores. Y también se puede leer que la agresiva estrategia de implantación busca llamar la atención y forma parte de un plan más ambicioso que incluye notoriedad en medios, acciones con influencers y un plan de marketing innovador. La empresa ha prometido en 24 horas de revelar el nombre y ofrecer información más concreta sobre una sorprendente iniciativa. Esto en redes sociales estaba corriendo como la pólvora. En plan, oye, quien esté dispuesto a soportar vejaciones e insultos, pues para adelante, que levante la mano y 250.000 euros para el bolsillo. Pero al día siguiente, 24 horas después, se ha demostrado que es una campaña de marketing del medio de comunicación de las junto con la Liga, porque dicen la oferta ficticia que es real en el fútbol, vejaciones a cambio de un buen salario. Dice la información irreal publicada por AS como parte de la campaña de la Liga contra el odio pretende concienciar a los aficionados sobre la importancia del respeto del deporte. Mucha gente se quedó después de ver esto sentado en su sofá en LinkedIn aplicando a todo porque dijo necesito muchos trabajos para llegar a ese salario. Y en la propia web de la Liga dice que el objetivo era lanzar un mensaje pues mucho más contundente para erradicar sobre todo el odio, los insultos y toda la violencia que se produce en los campos de fútbol. No dice exactamente a qué colectivo habla en general la Liga, pero claro, si ves el sueldo y lo que está ocurriendo más o menos es el sueldo de un árbitro medio de primera división, si le juntas un poco entre 20 partidos por temporada más 10, 15 partidos de VAR, pues eso es lo que puede llegar a cobrar. Bueno, que ha sido en estos últimos días en Sanjenjo ha muerto un hombre 2 meses después de estar ingresado porque había sido agredido por el padre de una jugadora que le había empujado directamente a través de la barandilla. Esos episodios violentos los hemos visto más de una ocasión. Ese no cobra 250. No. Y además que cada fin de semana, en redes sociales puedes ver vídeos continuamente todos los sábados y domingos y lo más preocupante que es en el fútbol base y muchas de esas acciones no es
por los niños ni por el árbitro, sino es por los padres y los aficionados que están en la grada. Que ahí la falta de educación ya sabemos de dónde viene, y cuando nosotros intentamos transmitir unos valores que es en el deporte, pero claro, si en la grada y en casa tenemos todo lo contrario, porque es verdad que a todos nos sale la vena del fanático un poco, ¿no? Cuando estamos defendiendo a nuestro equipo, pues aportamos y apostamos todo lo que ello conlleva y vemos acciones que creemos que no son acordes a lo que está pasando, pero claro, hay ciertos límites que desgraciadamente en el fútbol es común que sí que se suelen cruzar. En fin, Gaby, gracias por esas crónicas de Manicomio. Y vamos ahora con otro trabajo que precisamente es en el que has estado durante toda esta mañana, que es ese anteproyecto de ley que aprobaba en el día de ayer en el Gobierno en Consejo de Ministros, con ese plan para restringir y controlar a los medios de comunicación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. El Gobierno prevé un registro estatal de medios de comunicación y ya ha denominado el organismo que lo va a controlar. En el caso de España, el Gobierno ha decidido que ese punto sea la CNMC, que tendrá una nueva estructura, obviamente, reforzada. Por lo tanto, la CNMC será el coordinador de servicios digitales. En el registro se incluirá información sobre la propiedad y financiación de los medios, haciendo especial hincapié en la publicidad institucional. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia también va a revisar el contenido de las plataformas digitales y habrá multas económicas por lo que consideren difusión de información inapropiada. Pueden llegar a ser de hasta 600.000 euros las consideradas graves. Se contempla además la suspensión temporal de la actividad. La CNMC ha recibido poder total del Gobierno para con los medios. Sus competencias serán control, supervisión, inspección y sanción. Óscar López ha confirmado que los medios deberán tener actualizada toda la información. Cualquier ciudadano podrá acceder al registro para realizar cualquier consulta. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia evaluará el impacto sobre el pluralismo mediático. Además, los proveedores de servicios digitales deberán disponer de un canal para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos, y los portales deberán ser comprensibles para los usuarios, sin espacio para la manipulación ni engaños. El Ejecutivo pretende combatir la manipulación electoral o el uso de la inteligencia artificial para suplantar identidades. El objetivo del Gobierno es establecer un espacio digital seguro. La futura norma se enmarca dentro de las actuaciones del Gobierno incluidas en el Plan de Acción por la Democracia. Todo comenzó cuando no estaban de acuerdo con las informaciones que se estaban publicando sobre el entorno del Partido Socialista en los medios. O mejor dicho, pseudomedios de comunicación que lo que hacen es propagar bulos y desinformación. Pero ya estamos un poco hartos de bulos, a través de mentiras, a través de recortes de no se sabe qué prensa. Y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. Hay medios de comunicación, pseudomedios, que no llegan ni a pseudo. Y por supuesto, y hoy más que nunca, va a contribuir a desmontar las narrativas basadas en bulos. Unai, como periodista, ¿qué te parece este plan? Pues creo que es un paso más hacia la muerte del periodismo, sinceramente, sobre todo porque yo me he cansado de leer bulos que vienen del otro lado, del lado del Gobierno, incluso por propios ministros, cuando Óscar Puente se refiere a Santiago Abascal como un tipo que se ponía de puntillas en las imágenes utilizando fotos trucadas, jamás pidió perdón, hubo medios de izquierdas que se hicieron eco, podemos recordar también lo de los DNIs, de los falsos DNIs, del juez Peinado en El Plural y otros muchos medios, y jamás se dijo nada. Ayer mismo Manuel Mariscal se dirigió al presidente de Televisión Española para condenar el hecho de que Silvia Inchaurrondo hubiese atacado en un programa a Vox diciendo que no tenían que tener espacio en los medios porque era un partido xenófobo, machista y otros calificativos. Y el presidente de Televisión Española engañó a todo el mundo diciendo en ningún momento se ha referido Silvia Inchaurrondo a Vox. Quizás si los que os habéis dado por aludidos sois vosotros es que tenéis un problema, tratando de vender un zasca cuando Silvia Inchaurrondo estaba respondiendo a la pregunta de ¿y qué hacemos con Vox?, en referencia al espacio que había que darle en los medios de comunicación. Es decir, estaba tratando a la gente como si fuese imbécil. Esto es algo que se está viendo en toda Europa, no viene de España. El Reino Unido, que además ahora Sánchez viene de verse recientemente con Starmer, y seguro que lo habrán comentado, es uno de los países que más está endureciendo las políticas de censura, se está viendo en toda Europa. Mientras hemos tenido, por ejemplo,
un cambio en Estados Unidos que lo que está haciendo es fomentar la libertad y señalar a quienes intentan censurar determinados contenidos. Aquí estamos viviendo lo contrario, ya no solo quieren ir a por los medios de comunicación disidentes, porque recordemos que son unos pequeños medios de comunicación, digamos de creación reciente, que no tienen una gran trayectoria y que no están vinculados a ningún partido, los que han sacado todo tipo de informaciones de Pedro Sánchez que han resultado ser ciertas, a los que quieren atacar. En las redes sociales también han señalado que todo aquel influencer que supere los 100.000 seguidores o los 200.000, sumando todas las cuentas que pueda tener en distintas redes, también va a estar obligado a pagar estas multas y a permitir a la otra parte contar su opinión cuando cuenten en determinados contenidos información que podría afectarles. Y en Reino Unido estamos viendo cómo a personas se les está metiendo en la cárcel por opinar, o ya incluso no solo por opinar, sino por compartir determinados contenidos que ellos consideran que son o bulo o delito de odio. Y mientras tanto también se está viendo que hay personas que han cometido crímenes muchísimo más graves que están saliendo de las prisiones para hacer hueco a estos individuos. Se me ocurre por mencionar el ejemplo de Tommy Robinson, un tipo que realizó un documental sobre la manada de violadores pakistaníes, que también lo contamos aquí, que existieron y que ahora hemos conocido la influencia que tuvieron en el Reino Unido. Bien, este hombre elaboró un documental y ya hace bastante tiempo que entró en prisión por simplemente contar esta realidad, que ha resultado ser cierta en todos los sentidos. Y ya no solo eso, sino que lleva 120 días en confinamiento, en aislamiento solitario en la prisión, algo que es incluso ilegal, que está condenado, que se considera que está faltando a sus derechos humanos, ya que es algo que te puede volver loco, ¿no? Entonces, estamos en eso en Europa. Carlos. A ver, porque el tema es muy peligroso. Una vez más estamos ante un escenario de mentiras por parte del Gobierno, y lo digo así porque como promotor del anteproyecto de ley. Lo justifican en el reglamento 2022/2065 de la Unión Europea. Me he molestado en tirar de reglamento 2022/2065. Y primero, ¿qué hay que decir? Que la Unión Europea, digamos, tiene dos formas de legislar. Una es reglamento y la otra son las directivas. Las directivas sí requieren transposición al ordenamiento jurídico de los países. Los reglamentos no. Son de obligado cumplimiento, entran en vigor. Luego, no hay por qué transponer un reglamento. Lo que diga ese reglamento ya va a misa. No hace falta adaptarlo. No hay que legislar a cuento de. Primera mentira. La segunda, este famoso reglamento 2022/2065 se llama Ley de Servicios o Reglamento de Servicios Digitales, que es como empieza a denominarse el proyecto nacional. Pero después de decir Ley de Servicios Digitales, dice y de medios de comunicación. Ojo, aquí está la trampa. El reglamento 2022/2065 para nada se refiere a medios de comunicación. Está más bien orientado, lo quito lo de más bien, está orientado a la transparencia en la prestación de servicios digitales. Que no haya publicidad errónea en las webs que venden cosas, que no haya bots, que no haya cuentas falsas, etcétera, etcétera. Pero para nada se refiere a contenidos ni a medios de comunicación, ¿vale? No se habla de nada como lo que están tratando de meter, en este proyecto de ley. Y eso es peligroso, porque todos sabemos lo que va a pasar, que es que van a aprovechar la ley de servicios digitales para meterse, inmiscuirse en lo que no tiene nada que ver, que es opinión e información. Si yo digo aquí ahora que la deuda pública española es de 3 billones de euros, cuando es 1,6, bueno, es un bulo, un error, pero que me lo combatan con información, con datos, ¿vale? Bien, y si insulto a alguien o falto a su honor, están los tribunales, que me lleven los tribunales. O sea, es innecesario, no es un ataque, es la negativa al derecho de opinar y de informar. Me gustaría saber también la opinión de Pablo, sobre todo porque esto al final sale todo de esa investigación abierta a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, en un día en el que además esta misma mañana ha acudido a declarar Cristina Álvarez, que es esa asesora de Moncloa, alto cargo que supuestamente habría trabajado en los negocios privados de la esposa de Sánchez. Pero antes de ello, pausa para la última pausa ya de publicidad del día de hoy, enseguida estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, recta final del programa y mucho más tarde de lo que estaba previsto, pero justo a tiempo. Sí. Julio Eriza se incorpora a la mesa de Dando Caña. Bueno, nunca es tarde, se dicha es buena. Eso es cierto. Por lo menos para mí. Encantado ¿Qué tal de estar con estás? vosotros. Bien, muy bien. ¿Qué estás contando en Telegram? Bueno, estoy poniendo algunos artículos que me interesan, pero me sorprendió especialmente la portada de La Vanguardia esta, en la que Feijóo dice: tengo la esperanza de que el PSOE evitará que pactemos con Vox. No sé, me ha parecido interesante. No, lo digo para que la gente que va a votar a Feijóo sepa que va a votar un tío que tiene la esperanza de que el PSOE evite que pacten con Vox. Ya está, nada más. Es un mensaje sencillo y ya está. Ahora nos metemos en el debate sobre los diferentes asuntos que nos quedan por tratar en el día de hoy, pero antes saludamos en esta mesa a Pilar Carrizosa. Muchos de ustedes seguramente la escuchen en Radio Libertad, pero viene a presentarnos precisamente ese libro que nos está enseñando, del que van a poner mis compañeros ahora una portada, una novela para adolescentes, para chavales de entre 9 y 14 años. Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes y encantadísima de estar aquí con vosotros compartiendo pues todo lo que es la tendencia y la actualidad. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace esta idea, la inspiración para esta novela que acabas de presentar hace apenas unos días. Dos días. Pues esto nació, fíjate, de un cuento a mis sobrinos. Tía, cuéntanos un cuento. Y entonces, pues nada, yo en mis aventuras imaginativas pues les contaba un cuento. Que cuando venía mi hermana con mis sobrinos, pues la siguiente semana decía: tía, cuéntanos un cuento. Y entonces yo me inventaba otro. Y de pronto, no, el de la semana pasada. Y con la cosa de que tía, cuéntanos el cuento, al final me ves a mí con niños de sus clases contándoles un cuento que ya se convirtió en historia, porque yo ya iba por la calle y yo decía, pues se me ocurría algo y me metía en una farmacia, por favor, un bolígrafo, si me pillaba de pronto sin boli, papel ni móvil, pues apuntando todo lo que se me iba ocurriendo, digo, para mi sobrino, no sé, que luego me interrogó en tía, cuéntame el cuento y nada, no hay manera. Bueno, pues aquello se convirtió en historia y la historia se convirtió en un manuscrito y el manuscrito dio lugar a una trepidante narrativa histórica de aventuras, de intrigas, de tecnología del futuro, de todos los ingredientes que les gustan ahora a los chavales de hoy. Y sobre todo desde un punto de vista en el que, bueno, pues cómo se desarrolla en un campus. De los 7 campus que forman el heptaedro Berwick, es un campus donde cada verano hay una misión. Y en esa misión cada campus está regido por un elemento de la naturaleza: tierra, agua, mar, constelaciones, energía, y en este se desarrolla en Escocia y está regido por el agua. Entonces, todos los años, de todos los múltiples chavales que se presentan de todo el mundo, pues van a optar a un título que se llama los Green Panthers, los Panteras Verdes, de manera que la idea es ser los mejores, los 10 mejores para poder optar a esa misión. La misión consiste, en este caso, en formarlos como buceadores para atravesar una gruta subterránea, que es un coral negro en Escocia, lagos negros, intriga, misterio, donde está sellada con una maldición que el equipo científico del campus determina que no lleva riesgo para los chavales. Entonces, bueno, pues llega el gran día. En esas pruebas por tierra, agua y aire, ahí donde se ven valores de compañerismo, de salir airosos de situaciones complicadas, usan una tecnología futurista que solamente es propia de estos campus, del heptaedro, de los 7, en este caso uno de ellos, que es el Palacio Esmeralda, y cuando llega el gran día, van todos atravesando el coral negro, todo va bien, poniendo en práctica todo lo que han aprendido, cosas de la naturaleza, animales extraños que salen del abismo por estratos, para que no se asusten, todo lo que significa, bueno, pues el respeto a esa biodiversidad que han aprendido, y de pronto una luz les engulle a todos y desaparecen. Y los 2 protagonistas van a dar un salto en el tiempo a un planeta del futuro donde una hechicera se les acerca y les dice: la verdadera misión comienza aquí. Y no fue casualidad que os encontrarais en ese campus, porque tenéis una serie de poderes, porque sois 2 bioagentes del futuro. Claro, los niños se quedan y dicen, pero esta mujer que nos está contando, ¿dónde están todos? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí empieza una trama de trepidante acción donde unos personajes del futuro les van a enseñar a sacar esos poderes que desconocen que tienen. Y bueno, pues ahí empieza ya una trama trepidante. Target de edad, de 9 a 14, pero vamos, como todos llevamos un niño dentro, aquí todos los adultos van a disfrutar, vamos, con la saga Gong Gong, que es dentro de una trilogía, Charlotte y Peppermint, la misión.
Bueno, de hecho, ciencia ficción, aventura, misterio, todo un reto desde luego, y también al final transmitiendo ese valor del esfuerzo para muchos jóvenes hoy en día, que es desde luego un mensaje que también es necesario colocar en nuestra sociedad. Así que se hagan con él cuanto antes todos los padres que nos estén viendo, para esos que tengan precisamente hijos con edades entre 9 y 14 años. Sobre todo fomentar la lectura, y la lectura y la motivación de poder leer, y dejar un poquito el móvil aparte, que está muy bien, pero hay que fomentar la lectura. Además, una noticia del gremio de editores de España han dicho que afortunadamente la sociedad está leyendo más, y el colectivo infantil y juvenil de entre 9 a 14 años pues parece que se están animando a leer, con lo cual estamos de enhorabuena, y yo les animo a que disfruten de esta lectura, que te lo vas a pasar muy bien. Y nosotros, los adultos, Julio... Incrementas tu lenguaje, tu vocabulario, y además al final el lenguaje te marca los límites de lo que puedes pensar. Entonces, como en este momento el lenguaje de la televisión y de muchos medios está muy concertado y está muy predeterminado, está fundamentalmente limitando el pensamiento que podemos tener. Los límites de nuestro pensamiento los establece el lenguaje. Así que está muy bien que la gente lea, y para los niños mucho mejor, porque además la imaginación es motor de innovación, motor de creatividad, es el verdadero motor de la historia, el salto del caballo, el salirse y tratar de estar fuera del pensamiento lineal. Está claro, y además aquí pongo un poco en relieve también el ayudarse entre ellos, porque estamos en una sociedad del llego yo el primero y los demás que arreen. No, bueno, aquí se forma una especie de grupo en el que para salir de situaciones complicadas se ayudan entre ellos, pero de una manera natural, ¿no? Es decir, bueno, al final son pruebas que tienen que ir sumando puntos, pero que en los grupos que se forman llega un momento en el que dentro del grupo no quiere solamente sobresalir uno, sino ayudar al grupo para que todos obtengan ese éxito, ¿no? Para poder ser un Pantera Verde, ¿no? Sostenible. Bueno, trabajo en equipo para lograr siempre los mejores resultados. Lo que hizo ayer el Atlético de Madrid con el Barça, por ejemplo. Y esta noche hoy juega el Madrid, ¿eh? Y hoy el Madrid lo hará contra la Real Sociedad, a la que le deseo lo mejor en los siguientes partidos. Bueno, hoy no está Francas para que te puedas meter con el Barça, ¿eh? Yo soy del Barça, ¿eh? Ahí va. Uy, entonces tenemos a Unai. Qué bien nos lo vamos a pasar esta temporada. Con el Barça, Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Octubre Negro Ediciones, la saga Gongón. Muchísimas gracias a todos. Que tengas suerte, que vendas mucho. Vamos ahora con otro asunto, nos vamos con Marien Vallejo, porque en estos últimos días hemos conocido un informe que detalla el coste del cierre de las centrales nucleares en España y cómo nos afectaría a todos los españoles. Así es, Alba, buenas tardes. El Gobierno tiene un objetivo que quiere cumplir a corto plazo, que es cerrar las centrales nucleares. Esto, aunque lo quieran ocultar, tiene un claro efecto negativo, que es una subida en la factura de la luz. La consultora PricewaterhouseCoopers ha realizado un análisis de los efectos que supondría el cierre de las nucleares aquí en España. Según esta consultora, esto perjudicaría sobre todo a los hogares y a las pymes, que verían de forma progresiva un aumento de hasta el 23% en su factura de la luz. Pero no son las únicas, porque la industria también vería incrementada su factura en un 35%. A esta subida se suma también la dependencia. Cerrar las centrales nucleares supondría aumentar las importaciones de gas, especialmente desde Estados Unidos, aumentarían también las emisiones y casi desaparecerían unas posibles futuras inversiones industriales en nuestro país. Esto es la otra cara del cierre de las nucleares, y por ahora el Gobierno, aún así, sigue con su plan. Su primer objetivo, de hecho, es cerrar la central de Almaraz, en Extremadura. Si las cosas no cambian, echará el cierre en el año 2027 y toda España empezará poco a poco a notar las consecuencias de ese cierre. Gracias, Marín. Unai, estos son los datos. Sí, la verdad es que, bueno, en general creo que llevamos bastantes años desindustrializando España, y lo más hipócrita y lo que más me molesta es ver que la misma actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que ha estado abogando tanto en España como antes de ser elegida en Europa por cerrar todas las centrales nucleares y apostar por la transición verde, es la misma que ahora está autorizando, por ejemplo, que se pueda alargar la vida de las nucleares en Bélgica, ¿no? O en Francia o en otros países que saben que además la propia Europa la reconoce como energía verde y que el futuro pasa en estos momentos por ahí, porque ninguna nación en estos momentos está preparada para llevar ese cambio de la forma en la que lo está haciendo España. Creo que al final esto va a perjudicar una vez más a los trabajadores, se van a destruir miles de puestos de empleo y además España no está preparada para resistir esta
esta transición de forma tan rápida. Por lo tanto, una vez más, el Gobierno está apostando, igual que por ejemplo con todo el tema de la alimentación y la producción que se está llevando a cabo, o la destrucción del sector primario en la agricultura y la ganadería, que cada vez perjudica más a los españoles frente a, por ejemplo, los productores marroquíes. Una vez más el Gobierno está dando la espalda a los españoles y es algo que a corto plazo vamos a sufrir mucho. Carlos. Sí, a ver, estaba buscando un dato que ya he encontrado. Es que se ha calculado que en Alemania el cierre de las centrales nucleares supone que el kilovatio hora se incremente el megavatio en 18 euros su precio. Cuando estamos luchando por incrementar la competitividad en Europa, informe Draghi, informe Letta, etcétera, etcétera, la energía es básico, es un factor imprescindible para la industrialización. Bien, estamos acometiendo políticas que van en dirección contraria a lo que se supone que son los objetivos. Si a eso se añade en España, aterrizo en España, la cantidad de impuestos, de sobrecostes que pagamos en esas facturas que nos llegan de electricidad y que ni Dios, yo por lo menos, mira que trato de ser cuidadoso, entiendo, porque al final uno llega a la conclusión que el coste real de la energía no es casi ni la mitad de lo que estamos pagando por ello, ¿vale? Por todo tipo de sobretasas. Es imposible competir, es imposible competir. No tiene ningún sentido. Nos estamos cargando ya el campo, que nos lo hemos cargado. Ahora vamos a por la industria. ¿Qué nos va a quedar? Ser parque temático para turistas cuando puedan venir los rusos, los chinos y los japoneses. Sí, sobre todo que esto es el papel de Europa. Algo que perjudica mucho a la España vaciada, porque al final estamos viendo cómo apostando por placas solares, por ejemplo, a gran escala, eso que dicen defender, que es el clima, el medio ambiente, etcétera, pues están destruyendo todo lo que es la España que ahora llaman vaciada, lo están fomentando. Y por ejemplo, el otro día yo tuve la oportunidad de conocer a unos granjeros que están siendo totalmente asolados por una planta de multinacionales que encima, gracias a el Partido Popular en el Ayuntamiento y al Ministerio del Gobierno, está pudiendo ampliarse y está pudiendo destruir toda la naturaleza, pues al final lo que están fomentando es que la gente tenga que huir de ahí y que lo que antes era un medio para vivir, al final esté dejando de serlo, ¿no? A mí ese tema me impresiona especialmente estar sentado al lado de una persona cuyo nombre es Buen Pastor, porque Unai significa buen pastor. Así que efectivamente, poca gente lo sabe. Claro, es que eso es normal. Somos una minoría en esta casa, la verdad. Hay más ovejas que pastores. El tema te dejo ahora mismo, te dejo ahora mismo. Pero vamos a ver, si la preciosa iglesia de San Sebastián, donde la última vez yo estuve en el funeral de Gregorio Ordóñez. Y ahí estaba Monseñor Setién celebrando. Monseñor Setién era el enemigo de las víctimas. Y recuerdo que yo estaba sentado al lado de Federico Trillo, de otras personas, recuerdo a Federico porque era el que estaba a mi lado, y estaban yendo a comulgar la gente, y yo estaba al lado de donde daba la comunión Setién. Y entonces recuerdo que iba pasando la gente, y Setién le daba la comunión, y llegó un señor, así, aspecto de 50 tacos, yo era muy joven, entonces me pareció muy mayor, y entonces hizo así, delante del Santísimo, y miró a Setién, no tomó la comunión, le dijo, hijo de puta. Hizo así, no comulgó y se marchó. Fue la anécdota que yo viví en directo en el funeral de Goyo, que había sido más compañero mío de Colegio Mayor. Decía esto de la electricidad porque no solamente te ponen, es decir, todas las pegas para que se pueda producir electricidad de la forma más eficiente y más barata y menos contaminante, como sería el caso de las nucleares. Y eso se hizo desde los años prácticamente 70, tú lo recordarás, lo de Nuclear Riqués, cuando se cerró Le Monde, ¿no? Sino que es que llegan a tal punto que te meten el impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico es el 5,1 más o menos, el 5,1%, pero es que al impuesto eléctrico le meten el 21% de IVA, de modo que el impuesto eléctrico se convierte en el 6,2%. Y un 7 a la producción. Entonces, imaginaos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una voluntad deliberada y rotunda
de hacer que nuestras empresas no sean competitivas y de que España no tenga una de las piezas claves de cualquier Estado soberano que garantiza el progreso, la paz y el bienestar de sus ciudadanos, que es la soberanía energética. Hemos apostado porque no tengamos soberanía energética, ni soberanía alimentaria, ni ningún tipo de soberanía de esas que dices, la sanitaria, ¿no? Bueno, que llega una epidemia, no podemos fabricar mascarillas, o sea, mascarillas, tenemos que hacer cola para que los italianos nos las compren, o Coldo, o Ábalos nos las compren, o Salvador Illa, ¿no? Antes tal, nos las compren en China. Oye, vamos a ver, ¿tenemos gobernantes o qué pasa? No van a entender nunca que gobernar es prever con una E y proveer con dos Es. Prever y proveer, no lo van a entender. Y que si no prevés con una E, no puedes proveer con dos Es. Es tan difícil de entender que tienen que planificar. Porque están para prever nuestros problemas y para proveer las soluciones en su momento. Pues, Pablo. Mira, Julio, te digo más, incluso con los impuestos que decías, en las nucleares en concreto, el gobierno de Sánchez lo que ha hecho en los últimos 5 años ha sido incrementar el 70% de la carga fiscal a los productores de energía nuclear para desincentivar la iniciativa privada y que sean las propias empresas que invierten en energía nuclear las que digan que no pueden hacer inversiones y entonces ellos se escudan en que es la industria, ¿no? O sea, que decir, hilan muy fino además, porque esta gente hila muy fino para ir hacia lo que ellos quieren. Yo creo que efectivamente hay que prever, hay que proveer y hay que entender la energía nuclear como una energía estratégica, como un sector estratégico que más allá, que además competitiva económicamente es competitiva y es la mejor, encima puja negativo cuando entra en el mercado, ¿no? Y baja los precios de la luz. Hay que entenderlo como que tiene un coste de estrategia, de atracción de industria, de suministrar energía de forma constante. Por ejemplo, lo decía el otro día la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Almaraz, a centros de procesamiento de datos que necesitan energía y que es el negocio de las próximas décadas, va a ser el traer centros de procesamiento de datos a España. Entonces, no se puede negar a eso. En esa capacidad de prever y de proveer, decía el otro día la presidenta que se podía incluso hablar de los mini reactores nucleares como una opción para que España tenga encima de la mesa. ¿La que ha planteado Milei? Milei tiene uno en Argentina, el N1 se llama, lo tienen desde hace años ya. Lo fabrican ellos. Es que hasta el kirchnerismo invirtió en energía nuclear. Sí, pero es que ahora fíjate cómo son de sectarios los de aquí. Ha hecho un plan Milei para que en los próximos, bueno, el otro día lo presentaron. Es el N1, el de Argentina. Sí, lo están empezando a fabricar porque esto es pero es que está Estados Unidos, está la Unión Europea, que tienen trabajos para hacer mini reactores. Está Rusia, está China, está Corea del Sur, está Japón, está todos los países, está Argentina, por supuesto, ¿no? Están todos trabajando. Entonces, yo insisto que hay que entender eso como un sector estratégico. Encima va a beneficiar a la factura de luz y lo lleva haciendo muchas décadas en España. Y hay una cosa más incluso que quiero añadir, que yo creo que en ningún caso se puede plantear como una rivalidad absurda entre energía nuclear y energía renovable. Entre otras cosas, ¿por qué no? Es decir, es utilizar los medios naturales que tienes, especialmente la hidroeléctrica, que este gobierno se ha cargado a muchas empresas en España y es la mejor forma que tenemos de utilizar energía renovable y almacenarla y luego utilizarla cuando lo necesitamos. Y sobre todo, porque la energía nuclear es el complemento perfecto para la energía renovable. O sea, si quieren energía renovable, el gobierno de Sánchez, muy bien, pongan más energía nuclear que complementa perfectamente a la energía renovable y que además a lo que es estabilidad de la propia red, ya como un criterio técnico, como es generación síncrona, favorece que la red sea estable porque la energía renovable genera energía de forma asíncrona. O sea, es el pack perfecto. Si quieren apostar por la renovable, que apuesten por la nuclear, porque es el complemento. Es que primero, no es posible hacer un debate en serio, transparente, libre, entre diversas posiciones. Es decir, hay gente que defiende la posición que puedo defender yo, puedes defender tú, tal, y otros que defienden las contrarias. Bueno, a mí lo que me gusta es que alguien pueda sentarse en la misma mesa para dar sus argumentos. Claro, cuando tú te encuentras con que políticamente, si tienes 176 escaños, puedes hacer cosas contra los intereses, de forma rotunda, contra los intereses de tu propio pueblo, y no tienes defensa posible. Porque claro, ¿cómo razonas tú y cómo justificas que no limpiaran el barranco del Pollo? ¿Cómo justificas tú que estén destruyendo, no cerrándolas, destruyendo las centrales de carbón? Claro. Que son unas construcciones especialmente aparatosas y complejas y tal. ¿Cómo rayos demuestras tú que lo que estás haciendo no va directamente al corazón de los intereses de tu gente? ¿Cómo explicas a esa gente que quiere centrales del carbón, que la reforestación de Alemania se produjo cuando empezaron a quemar carbón?
Porque dejaron de quemar madera. Disculpad que os interrumpa, pero es que nos llegan novedades desde Rumanía. Precisamente tenemos conexión en directo con el periodista Sergio Velasco, politólogo, disculpen, porque hace apenas una media hora hemos conocido que han detenido al candidato en estas elecciones. Tenéis que se los dos habían vídeos en suspendido. Telegram, los acabo de colgar. En Telegram, el vídeo de la canal de detención dentro del coche de Colin y la detención en la acera, que lo ponen contra la pared. Los podéis ver en el canal de Telegram Julio Ariza el Toro, tenéis los dos vídeos. Yo te los he enviado por si vale la pena. Enseguida se los mostramos a nuestros espectadores también en cuanto los tengamos disponibles. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Encantado de estar con vosotros. No sé si nos puedes ampliar precisamente esta información y qué es lo que ha pasado. Bueno, pues nos ha pillado a todos desprevenidos, básicamente cuando Georgescu estaba dirigiendo a presentar la candidatura, que recordemos que hace una semana exactos fueron a recoger las firmas. AUR, el segundo partido más importante, apoyó que Calin Georgescu fuera el único candidato soberanista a las elecciones presidenciales de este 4 de mayo. Y recogieron las 200.000 firmas que necesitaba en un solo día. Y nada, hoy se dirigía como cualquier día normal. No muy normal, porque ya esta mañana había habido detenciones, habían ido a varias casas de personas afines y que trabajaban con Calin Georgescu, y de hecho Mario Naufal, un influencer y empresario, ya estaba hablando con él en el momento en el que justo lo iban a detener para hacer una entrevista sobre lo ocurrido esta mañana. Y en ese mismo momento, como bien indicaba Ariza, pues iba tranquilamente a presentar las firmas, y en ese momento es cuando lo han detenido, lo han tratado como un criminal cualquiera. Recordemos que el Tribunal Constitucional sigue sin mostrar las pruebas que dijeron que tenían supuestamente desde diciembre, y de hecho la Comisión de Venecia dijeron que para suspender unas elecciones las instituciones rumanas no podrían tener esos documentos teóricamente confidenciales, sino que deberían demostrarlos para hacer una cosa tal como suspender las elecciones. Por ejemplo, también el enviado especial de Donald Trump dijo que el USAID, los fondos estos de la agencia estadounidense, se habían utilizado en Rumanía, y que precisamente si la única interferencia o injerencia que había habido en Rumanía no era por parte de Rusia, sino era por parte de Estados Unidos. ¿Cómo están los ánimos en Rumanía después de precisamente comprobar cómo todavía no se sabe cuáles son las pruebas por las que acusan a Georgescu de tener una relación con Rusia? Pues la verdad es que el ambiente está muy caldeado. Realmente las personas creen que si finalmente Georgescu es arrestado, le abren un expediente penal, con lo que así se escudarían para que no dejarle presentarse, estarían muy decepcionados. Hay la otra opción de que han sido un poco, vamos a decirlo, pocos hábiles en esto, pero aún hay tiempo de presentar otra candidatura. George Simeon, el líder de AUR, que presuntamente no quería presentarse a las elecciones presidenciales porque apoyaba al 100% la candidatura de Georgescu, no quería poner ninguna traba a otro candidato soberanista, y que él creía que él debería ser el presidente legítimo por esa suspensión de las elecciones en la segunda vuelta. No quería presentarse e iba a darle todo el espacio. De hecho, le ayudó, le puso la plataforma para recoger esas firmas el fin de semana pasado. Y realmente podría haber la posibilidad de que si finalmente a Calin Georgescu no le dejan presentarse, Simeon podría coger ese relevo e intentar presentarse él. Sería mucho más difícil que le suspendieran, que no le dejasen presentarse a él o en una hipoteca suspensión de otras elecciones, porque él, recordemos que AUR pertenece al ECR, que es el cuarto grupo más grande en el Parlamento Europeo, y sería mucho más difícil de justificar ese tipo de suspensión. Pero ya hemos visto que en Rumanía últimamente parece más un estado policial que un estado democrático. Pues estamos muy pendientes. Sergio Velasco, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada en esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Alba. Buen día. Últimos 5 minutos de quedamos programa. tan panchos, pero es que esto es Venezuela. Sí, sí. O sea, es que es María Corina Machado. O sea, no me cuente usted historias. Es decir, este señor se presenta y vamos a ver qué leyes quiere hacer y vamos a ver qué defiende y punto pelota. O
¿Qué me está usted contando? Sobre todo que se hace con la autorización de Europa. Claro, que Vance venga aquí y les diga a todos ahí sentados que si ellos no se ocupan de sus pueblos, ¿cómo pueden colaborar los americanos? Es una cosa increíble. Últimos 5 minutos de programa. Antes les decía que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, estaba citada a declarar como investigada en los juzgados de Plaza Castilla. Así ha llegado esta misma mañana. La alto cargo de Moncloa ha negado haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del Gobierno. Solo ha respondido a las preguntas de su propia defensa, apenas unos 10 minutos de declaración, y precisamente, como decimos, ha negado haber realizado esas gestiones, a pesar de haber visto cómo en diferentes correos electrónicos trabajaba para lograr la financiación para esa cátedra de la mujer de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Esta mañana también hemos visto la declaración de Begoña Gómez ante el magistrado, asegurando que ella no fue contratada en ningún caso por ser la mujer de él. ¿Considera usted que fue contratada en el Instituto de Empresa por ser, en el momento en que fue contratada, mujer del presidente del Gobierno? En ningún caso, jamás, porque ya en 2017 se producen las primeras conversaciones, por lo tanto no viene... No. Pablo. Sí, bueno, pues Cristina Álvarez y tanto Begoña Gómez también tuvieron la oportunidad de decir lo que quisiesen en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, no quisieron decir nada, ¿no? Yo lo que hemos visto en estas declaraciones de Begoña, en la Cristina Álvarez hay que verla todavía, ¿no? Que evidentemente solo responde a su abogado. De hecho, el abogado le va marcando exactamente qué es lo que tiene que decir y prácticamente lo responde al dedillo. Incluso en una declaración tan controlada, ¿no? Y tan con los daños controlados, pues escuchas lo que dice y hay cosas que todavía no encajan. Nosotros hemos hecho meses de trabajo en la Comisión de Investigación, hemos ido sacando información y sobre todo lo que hemos llegado, yo creo que a acreditar en la comisión ha sido que esta mujer se apropió del software, del famoso software plataforma que supuestamente había unas empresas que estaban haciendo para la Complutense, pero esas empresas nos dijeron que lo entregaron en una carpeta compartida a la cual no tenía acceso la Complutense, sino que tenía acceso Begoña Gómez y Blanca de Juan, que era la que trabajaba con ella en la cátedra, ¿no? Estamos hablando de un software que valía varios cientos de miles de euros, que no está claro dónde está, no está claro qué pasó con él, pero sí sabemos que estaba entregado en tiempo y forma y funcionando. Entonces, esta mujer, pues Begoña, pues tiene que aclarar varias cosas, desde luego. Si quiere aclararlo, pues igual debería responder algo más que a su abogado, entiendo yo, ¿no? Le hemos dado ya varias oportunidades en la comisión de investigación, el juez le está dando la oportunidad. Vamos a ver qué conclusiones se sacan de la comisión y qué dictamen hay finalmente, que seguramente pues se lo mandaremos también al juez, porque hay conclusiones que yo creo que es necesario que se pongan en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado para que lo incorporen a la investigación y se pueda llegar a saber el detalle de lo que ha ocurrido con esta cátedra. Por cierto, interesantísimo también que ayer en el día de ayer conocimos que la empresaria Carmen Pano testificó ante el juez haber llevado 2 bolsas con dinero con un montante total de 90.000 euros a la sede del Partido Socialista. Decía que quien la había llevado era el chofer de Claudio Rivas. Pues bien, ese chofer está dispuesto a ratificar que precisamente llevó a Carmen Pano a la sede del Partido Socialista a Ferraz para que hiciera esos pagos de 90.000 euros repartidos en 2 ocasiones, 45.000 y 45.000. En fin, se nos quedan muchísimos asuntos de los que hablar, como que el juez precisamente ve indicios y señala directamente a Álvaro García Ortiz y ese interés porque se produjese esa filtración. No hemos hablado tampoco del plan de Reino Unido, pero todo ello tendremos tiempo de hablar mañana y seguramente todo el resto de información en el canal de Telegram de Julio Ariza. Pues sí, la verdad es que sí. Penoso, yo no sé qué tipo de hombre, marido, permite que su mujer, su hermano, tal, y el tipo no se retira y dice, oye, voy a defender a mi gente y me voy de esto, pero por dignidad y porque soy un tío que se viste por los pies. Pero es un personaje muy cobarde, la verdad, y muy impresentable. Sánchez es un personaje muy siniestro. Pero hasta para dimitir hay que tener ciertos valores y dignidad. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarles. Que pasen un feliz miércoles y que descansen. Adiós, hasta mañana.